ayer el estudio de la anatomía regional, considerando la organización horizontal y arrancando por la parte organizada más básica del sistema nervioso, las metámeras. Entonces pasamos por los nervios periféricos, viendo algunos detalles que nos ayudarían a entender mejor la funcionalidad de los puntos de entrada y de salida de la información, cómo funcionan los terminales para que se activen estos extremos. Pero en el proceso nos topamos con el sector intercalado, que tenía una complejidad, o el punto donde se vuelve más complejo el circuito, en donde se iban a acumular una serie de neuronas para que las respuestas sean múltiples, ¿no? Tenemos los puntos de entrada y de salida que son muy básicos: la neurona sensitiva, la neurona autónoma o el axón de la motoneurona somática, que se van a los músculos. Entonces de ahí no tengo mayor cosa que decir, pero la forma en la que entra la información a este sector, cómo se procesa y cómo sale en forma de un estímulo de la motoneurona o en forma de una señal dirigida por una célula intercalada que busca a su ganglio autónomo, se va a regir por una serie de procesos que tenemos que estudiar. Entonces, ¿por qué es importante hacerles esta acotación? Porque en cada parte, y si es que alguien tiene el libro de Snell, por favor, en médula espinal abra su primera página donde hay un casito ahí. ¿Okay? Entonces, ¿por qué toda esta letanía? Porque hay que considerar que ahora no nos vamos a centrar en esos componentes básicos pero fundamentales de entrada y salida de información, sino cómo se va a volver esta más compleja y va a entrar el proceso de verticalización de la organización del sistema nervioso. Es decir, vamos a ver cómo las fibras van a ascender y descender organizándose en subsistemas. ¿Ya? Entonces, por eso la organización vertical y horizontal también se denomina sistematización. Vamos a encontrar que en el sistema nervioso hay subsistemas. Tiene que haber un sistema de la sensibilidad protopática, ¿no es cierto? Que le dimos las siglas de TAP. Hay un sistema de la sensibilidad epicrítica, que le dimos las siglas de BTP. Ya oímos hablar de un sistema de la motricidad voluntaria y fina, sofisticada, que es el sistema piramidal. Y hay uno que le complementa, que es el de la motricidad más burda, más osca, que estuvo todo el tiempo con el ser humano y con las otras especies, que es el sistema extrapiramidal, que complementa al piramidal y que le reemplaza cuando son funciones burdas. Entonces, todo eso lo tenemos que observar y tenemos que irlo descifrando, estudiando al sector intercalado. Entonces, una vez que hemos visto los nervios, nos vamos a el sector intercalado. De la metámera, el sector intercalado estará representado por la médula espinal. Y por eso es que ahora ya formalmente vamos a hablar de la médula espinal. ¿Alguien conoce a ese actor? ¿Recuerda a ese actor? ¿Ha oído hablar de ese actor? Que sufrió un accidente y lo dejó paralizado. ¿Sabe cómo se llamaba el actor? No. Bueno, saben que fue el más icónico Superman. Ustedes al menos las imágenes habrán salido antes de que Henry Cavill o del que sea. Ya, de la cual. Ok. Entonces, vamos a ver, por favor, quién tiene, doctor, tenga la bondad de leer el caso que está en verde. Un hombre de 35 años de edad dolor su caballo cuando intenta saltar la puerta de una granja. El caballo se niega a saltar y el hombre lo piso. Su cabeza golpea el tronco y sufre una flecha que se sube de la cabeza en el suelo. En la evaluación inicial, en el servicio de urgencias, una vez recuperada la conciencia, se encuentran signos y síntomas de déficit neurológico. Caben en los miembros superiores y inferiores. Una radiografía lateral de la región cervical de la columna vertebral. Muestra fragmentación del cuerpo y la columna de la cervical, con el desplazamiento hacia atrás del fundamento oso grande en el lado izquierdo. Tras la estabilización de la columna vertebral mediante tracción esquelética para evitar daño neurológico adicional, un examen completo revela que el paciente tiene signos y síntomas que indican una inyección completa de la médula en el lado izquierdo. Cualquier miembro del personal médico Cualquier miembro del personal médico implicado en la
fragmento, ¿de qué nivel era el fragmento de vértebra que se incrustó en la médula? En la cuarta vértebra cervical. Por eso quería decir que cuál sería el segmento dañado. C5. Entonces necesitamos saber qué tenemos que buscar en el paciente clínicamente para saber qué esperaríamos encontrar en ese paciente, o sea, qué se debería dañar si es que ha sufrido una lesión del segmento medular C5. Entonces solo podemos saberlo al estudiar la configuración externa y la configuración interna. La configuración externa nos hace saber que es nivel C5 el dañado cuando hay una vértebra que se insinúa y daña la médula en C4 o C4. Y la configuración interna nos va a ayudar a descifrar, desenmascarar los elementos que nos permiten comprender la función. Entonces, por eso les traigo a colación esta imagen. Es más por un recuerdo de mi profesor de neurocirugía vascular, porque él siempre hacía la mención y se le escuchaba tan convencido. O sea, es increíble para mí. Imagínense que Superman es ese lado. Entonces, para comprender la magnitud del daño, para él que creció pues viendo las películas de Superman, ver a Christopher Reeve en una silla de ruedas cuando era el ícono del hombre de acero, el indestructible, el invencible Superman, ¿verdad? Reducirse a un bulto que no podía caminar y apenas respirar. Entonces, las referencias, por lo importante que tenemos que considerar es que cuando tratamos de médula espinal y en general de las estructuras, mientras más primitivas sean, el daño se vuelve más severo, se vuelve catastrófico. Entonces, si es que se daña el sistema segmentario, se pierden funciones de forma brutal desde el nivel del daño hacia abajo. Y si es que en cambio tengo un daño de una estructura moderna, de un sector de esa estructura, puedo considerar que las funciones o el compromiso de vida sea menor. Por ejemplo, si se me daña la corteza frontal, puedo quedar medio diputado o medio asambleísta, pero puedo seguir viviendo con eso. ¿Sí? Comeré pasto, avena y le daré leche de mierda, pero podré seguir viviendo. Si es que en cambio se me dañan estructuras como la formación reticular o niveles importantes para la función vegetativa en la médula espinal, tendré compromiso de vida y riesgo de muerte o pésima calidad de vida. Voy a poner en silencio porque esta cosa es una. Hola doctora, buenas tardes. El niño va a quedar para el día de mañana, porque hoy tengo contacto con un paciente adoptado de observación. Disculpe si no hice esa corrección o esa corrección de la nota. Dele nomás de comer a la bebé y yo paso el parte hoy para otra vez. Eso, mejor para poder entender. Ya, vamos a bajarle el volumen. Bueno, tenemos que acordarnos de ciertas características, ¿no? A continuación de las vértebras nos dejan los agujeros de convulsión y el conducto raquídeo, que es el espacio que queda entre los arcos neurales y los cuerpos vertebrales, ¿no? Aquí tenemos los arcos neurales, el conducto raquídeo, con las cualidades de curvatura que ya conocemos y la distribución vertebral ósea que ya conocen también. Una consideración importante también es tomar en cuenta que los discos intervertebrales con sus sistemas ligamentarios tienen un centro gelatinoso, que es el núcleo pulposo, que es el que suele tender a alinearse cuando se rompe la parte fibrosa, que es el anillo fibroso, y que es el que nos dará como referencia la sintomatología de las hernias de disco cuando este se protruye y cierra los agujeros de confusión. Aquí podemos ver
debajo de los pedúnculos en el agujero de conjunción de cada una de las vértebras. Por eso tenemos que pensar que ese nervio tomará el nombre o corresponderá al segmento medular en función de la vértebra por debajo de la cual sale. ¿Sí? Acuérdense, eso siempre es el nervio. Si es que es este nervio y tenemos este cuerpo vertebral que es, digamos que es D12, ¿qué nervio será este? D12, pues, está saliendo por debajo. ¿Y este? ¿Y este? L1, como que veo L1. El sistema vascular, que también hay que considerar, pero no nos vamos a quedar en eso, sino que vamos a centrarnos en el estudio de la configuración externa y la configuración interna. Entonces, en la configuración externa, recordemos que tenemos que ver del aspecto externo, ver las relaciones que tiene, los extremos, los límites. Ya fueron abordados sus compañeros en este contexto, o sea, prácticamente aquí va también la clase teórica, la clase práctica de hoy, que lamentablemente no lo vamos a tener. Pero bueno, si es que es algo temprano, por favor les voy a rogar que esperen para que podamos hacer un reconocimiento breve del componente cadavérico, del espécimen cadavérico, pero yendo directamente a este. La configuración interna es el estudiar las estructuras, y aquí tenemos que ver la sustancia gris y blanca, es decir, que ya vamos a empezar a hablar de núcleos y fascículos, entendiéndose la importancia que estos tienen o cómo debemos abordarlos, ¿sí? Como sistemas. Entonces vamos, la configuración externa, como acá se describe, implica el describir límites. La médula espinal es un conducto, ¿no es cierto? Un sistema, un órgano, una parte del sistema nervioso que tiene forma cilíndrica, alargada, ¿ya? O acordonada, de sección ovalada, con un diámetro laterolateral mayor que el anteroposterior, es decir, que la taxaria de adelante hacia atrás. Podemos observar que mantiene su posición relativamente central con respecto al conducto raquídeo. Aquí podemos verla cubierta por la dura madre. La dura madre es la denominada paquimeninge, que tiene origen mesenquimal, frente a las leptomeninges que tienen origen neuroectodérmico. ¿Cuáles son las leptomeninges, doctor? Apellido. Menos. Doctor Figueroa, levantó la mano. Más. Tía madre y aracnoide. El origen mesenquimal implica que la dura madre a este nivel ya tenga una relación más íntima con la grasa peridural, es decir, la grasa del conducto vertebral, que con la médula en sí. ¿Ok? Como ustedes habrán visto en los videos, las leptomeninges no son completamente formadas por la cresta neural, es decir, por el neuroectodermo, sino que hay una pequeña porción que es mesenquimal. Esa porción mesenquimal se forma a partir de la dura madre. Cuando veamos sistema de líquidos cefalorraquídeos será más profundizado eso, pero recuerden que necesitamos un punto para que haya drenaje linfático. El sistema nervioso no tiene vasos linfáticos, tiene un sistema linfático. Volviendo a recordar eso, ¿qué era el sistema linfático, doctor? Apellido. Menos, pasó, doctora Novillo. El sistema linfático es como el que se encarga de limpiar o depurar. Ya es un sistema de depuración. Eso. ¿Qué utiliza para hacer la depuración? ¿Y de qué depura el sistema nervioso? De los restos, digamos, cuando se va a descomponer. No. Hagamos de cuenta de eso. Usted tiene un taller mecánico con grasa, manteca, todo de supermadre, ¿no? Y acá tiene su casita. ¿Ok? Entonces, usted para arreglar o para limpiar el taller mecánico, resulta que se ha comprado un robot de esos de piso. ¿Ya? Y dice, bueno, este robot casero voy a utilizarlo en el taller. ¿Usted cree que sea conveniente?
Eso va a limpiar, ¿no es cierto? Pero ¿usted cree que va a funcionar en el taller para quitar las manchas, para manejar la grasa, todos los restos de... No, ¿no es cierto? Ya, le puede funcionar bien hasta el límite de su casa. Entonces, ¿qué voy a necesitar en el caso del taller? Tal vez un aparato para botar agua a presión, un detergente fuerte, ¿no es cierto? Canaletas o desagües grandes para que se vaya toda esa cochinada sin que se tape. Entonces, en nuestro organismo tenemos canaletas y vasos grandes y un sistema para limpiar talleres. ¿Okay? Hay órganos más o menos nobles que necesitan cuidado. El corazón va a tener un sistema más limpio. ¿Sí? El hígado es un filtro de todo, cochinadas y cosas muy buenas. Entonces, eso se va a parecer más a la parte del procesamiento del taller. Las articulaciones, bueno, el intestino no se diga, pero el sistema nervioso es su casita. Eso está cerrado, o sea, ahí no entra nadie, más que usted. Entonces necesita un sistema que sea sutil para limpiar eso. Resulta que usted cuando viene del taller va a ensuciar, ¿no es cierto?, también su casa. Tal vez no tiene la precaución y por más que se saque, pues, ¿no es cierto?, la ropa en la puerta, la señora le hace que se saque la ropa en el taller, o su mamá ya se casó en la puerta, pero usted igual está con las manos manchadas y por ahí mancha con los pies, se arrima y manchó las paredes, el piso. Se puede seguir utilizando el robot. Sí, ya, utiliza el robot. Pero a lo larga, su mamá, viendo las marcas que ha dejado en el piso de sus pies con grasa, tendrá que agarrar y baldear, ¿no es cierto? Y necesitaré un desagüe, chiquito, pero un desagüe que quede por la cocina o por el que pueda yo botar a la puerta, lo baldear. Entonces, eso es lo que hace el sistema linfático. El sistema linfático es el robotcito que trabaja con su mamá para dejar limpias esas cosas que no pueden evitarse. ¿Qué cosas no pueden evitarse que entren al sistema nervioso? De una u otra manera, el sistema nervioso va a manejar proteínas pesadas, moléculas grandes de peso molecular elevado. Esas proteínas y esas moléculas de peso elevado, pueden ser desechos o células dañadas o matriz extracelular dañada, tienen que ser removidas porque las proteínas tienen un elemento o una capacidad coloide osmótica fuerte. ¿Sí se acuerdan de eso? Como tienen carga negativa en la superficie, intentan chupar todo lo que se les acerca. ¿Se acuerdan lo que pasaba con don potasio y la señora proteína? Ya. Entonces, si es que tengo proteínas de ese peso y en la matriz extracelular, empieza el cerebro a dañarse, a funcionar mal. ¿Ya? Entonces tengo que limpiarlo. Entonces puedo servirme del robotcito. Entonces utilizo a la guía, utilizo a los astrocitos, utilizo a la microguía para que agarren y limpien. Pero necesitan una alcantarilla que sea como de la casa. ¿Cuál sería? El líquido cefalorraquídeo. ¿Lo boto a donde entre el agua potable o a donde está la alcantarilla? A la alcantarilla. Entonces, ¿lo boto al ventrículo o lo boto al espacio subaracnoideo? Al espacio subaracnoideo. Y en el espacio subaracnoideo, ¿qué tiene que suceder? ¿Qué pasa en la alcantarilla de la casa? Eso se tiene que ir por un desagüe que conecte con la tubería del taller para que todo se vaya, ¿no es cierto? No sería al revés, ¿no es cierto? La del taller no lo podría poder conectar a la casa. Entonces, lo que yo necesito es que en algún punto, ya fuera de la casa, haya pequeñas tuberías o conexiones con la tubería principal. Entonces, la aracnoides mesenquimal lo que hace es meter estas tuberías, es decir, meter pequeños vasos linfáticos al espacio subaracnoideo. ¿Sí? Y las proteínas que están flotando en el líquido cefalorraquídeo, ¿qué hacen? Se van por esos tubos, se van por esos vasos. Entonces, como se usan vasos linfáticos que quedan fuera, y lo que en realidad se encarga de limpiar es el robotcito llamado glía, se llama sistema linfático. ¿Ok? Entonces, ese proceso, todos esos mecanismos se dan gracias o se entienden
por el origen embrionario y por las características que hablábamos de esta configuración externa medular. Entonces, la dura madre, como ustedes pueden ver aquí, está dura, es rígida, es como un cuero, un pergamino, y se le puede ver, pues, ¿no es cierto?, distribuida como un saco que envuelve a la médula espinal en el interior del conducto raquídeo. Este saco se vuelve una especie de calcetín larguísimo que alcanza desde S2 hasta continuarse con el agujero occipital. ¿Ok? Y ahí se puede ver cómo este calcetín envuelve a la médula, la cual trata de mantenerse lo más central en la cavidad, siguiendo las curvaturas cervical, torácica, lumbar y sacrococcígea. Pero el gráfico, aunque está muy bonito porque es hecho en computadora, no es tan preciso o tan real, porque se da un fenómeno que se describe como la cuerda de un arco. Es decir, la médula es continuación del bulbo raquídeo hacia arriba, y acá abajo se va a continuar como una estructura lineal que es la prolongación de la vía aracnoides que está envolviéndole a la médula espinal. Ojo, entre paréntesis, la vía aracnoides se va a ver como el plástico con el que mamá envuelve las frutas antes de meterle a la refri, ¿no? o el plástico de la salchicha. ¿Ok? Entonces haga de cuenta usted que tiene esta larga salchicha y se extiende el plastiquito de la salchicha de largo hasta salir del sacrodural y se pega al sacro. Lo que sale del sacrodural va y se pega al sacro, al tejido conectivo, se llama ligamento sacrococcígeo. Pero cuando está aquí en el interior y se pega al fin de la médula, se denomina filum terminal. Se llama filum terminal porque sale de la porción caudal de la médula espinal. Sabemos que la médula tiene un crecimiento desproporcionado con respecto a las vértebras. Vemos que el conducto raquídeo es más grande que la médula espinal. La médula espinal se quedó limitada hasta L1, hasta el borde inferior de L1. Puede irse hasta L2. Por eso preferimos pinchar entre L3 y L4 o L4 y L5 si es que es niño, podemos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que esta prolongación denominada filum terminal nace de la porción más caudal de la médula, y aquí estamos hablando de límites. La médula espinal por arriba, con la dura madre, va a arrancar desde el agujero occipital en su borde inferior y el arco, los arcos óseos. Los arcos óseos de el atlas hacia abajo, entre el borde superior de las arcadas anterior y posterior del atlas y el borde inferior del occipital trazo una línea, y ese es el punto de inicio de la médula espinal hacia abajo. ¿Sí? Mejor el extremo superior y hacia abajo. Y acá, en el extremo caudal, el límite inferior, a partir del cual la médula espinal se suspende, es el borde inferior de L1. Esto termina en forma de cono, por lo que se denomina cono terminal o cono medular. Y por eso es que el filum terminal toma ese nombre. A veces se puede ver que el cono terminal se dilata un poquito y en el interior hay una cavidad. De eso ya hablaremos después, pero suele formarse un ventrículo, una dilatación denominada ventrículo terminal. De ahí, ¿qué más tenemos? Podemos observar entonces la médula espinal que tenía esta disposición, pero estábamos diciendo que la médula espinal, en vez de estar así tan bonito alineada a lo largo del conducto, tiene la disposición como la de una cuerda de arco. ¿Cómo es la cuerda de un arco? Y ya me quedé sin marcador. ¿Alguien tiene un marcador? Gracias, doctor. Ahora de cuenta que ustedes amarraron la cuerda de un arco aquí y la amarraron hacia arriba. Al tensar la cuerda, ¿qué es lo que sucede? Esta cuerda no va a estar justo en la mitad, sino que va a tender a pegarse a los bordes de las curvas. ¿Sí?
Entonces hay la tendencia de que la médula tenga esta distribución un poquito pegada a esas curvaturas. Cuando esa adhesión o ese pegado a las curvas es demasiado pronunciado, empieza a dar problemas funcionales a la médula. Se queda sin circulación en ciertas partes y puede aparecer el síndrome de médula anclada. ¿Sí? Entonces teníamos acá el bulbo raquídeo, ¿sí? Vemos la médula cervical, dorsal, lumbar y sacrocoxígeo. ¿Sí? Idealmente deberíamos pensar que el conducto raquídeo va así, perfectamente simétrico. Pero resulta que, bueno, para empezar, la médula se queda corta, ¿no es cierto? Tenemos acá el E1, bueno, ya digamos que este es el saco. Ya la médula estaría, se da la cobertura, ya, hasta aquí. ¿Sí? La médula, como tiene el filum terminal aquí, perdón, acá tiene el filum terminal, que se adherido al sacro, acá ya es ligamento sacrocoxígeo, este es el filum terminal, y esta médula lo que hace es esto, se pega acá, se pega a las curvas. Si ven que acá se pega y acá se pega. Entonces, cuando ese está dentro de lo funcional está bien, pero en algunas personas la distribución o la inserción del ligamento hace que la médula se empiece a estirar demasiado y ya el pegado a este borde es demasiado intenso. Los bebitos, por ejemplo, que les operaron de una espina bífida, ya se les hace una cicatriz en el sitio en donde se cierra, placa, se les libera y todo, pero igual hacen cicatriz y se pega. Entonces el niño sigue creciendo y la médula se queda aquí anclada y empieza a estirarse. Entonces esos bebés después, aunque no tenían problemas de las vértebras de más arriba, empiezan a torcérseles así. ¿Sí? Y progresivamente empiezan a tener dolores crónicos a nivel de las extremidades superiores, a lo largo de toda la columna. A veces hacen dolor de hospital o hacen siringomielgia. Siringomielgia es la acumulación de líquido del conducto primario. Pero entonces todas esas manifestaciones por un anclaje medular se explican porque la médula no está perfectamente central, sino que está algo dispuesta como la cuerda de un arco. Cuando esto es exageradamente intenso, como en un anclaje provocado por la cicatriz del nudo meningocele, aparece el síndrome de médula anclada. ¿Ok? Una consulta, ¿y eso tiene resolución quirúrgica o no? En algunas ocasiones sí. Por ejemplo, un síndrome de médula anclada puede producirse por un cordoma, es decir, un tumor que aparece, por ejemplo, en la vértebra aquí. Entonces, si es que aparece el tumor, las fibras se estiran, le alargan a la médula y usted saca el tumor y le resuelve el síndrome de médula anclada. Pero una criatura que tiene crónicamente un síndrome de médula anclada por un disratismo, tiene tremendos problemas y a veces es más conveniente no tocar que tratar de resolverlo. Cuando ya es demasiado y genera disfunción incluso a las extremidades superiores, a veces no hay otra que intentarlo y liberarlo de la madre, hacer un parche de la madre y sacar de fibra en fibra. Pero es un trabajo tedioso y muchas veces sin buenos resultados. ¿Y con las mujeres embarazadas? O sea, ¿cómo es? ¿Qué pasa? O sea, sí, es lo mismo que... Ayer bien. O sea, es como que, por ejemplo, digamos que el caso sea de una paciente femenina. ¿La paciente femenina puede quedar embarazada o no? Ajá. ¿Quieren saber si es que el síndrome es machista? No, o sea, sí ¿Caso de una mujer? No, o sea, sí perjudica. O sea, ¿qué pasaría si una mujer con ese síndrome queda embarazada? Ajá. Una mujer con ese síndrome queda embarazada. Ajá, y si perjudica. Se pueden imaginar, al incrementar las curvaturas por el embarazo, la sintomatología va a exacerbarse. Entonces entra dentro de una catalogación de riesgo obstétrico elevado. ¿Okay? Ahora, no confundamos un síndrome de médula anclada con un síndrome de cauda equina. ¿Qué es lo que sucede en un síndrome de cauda equina? Cuando se daña el cono medular, ese cono medular o cono terminal tiene los segmentos compactados de los niveles sacros.
¿Alguien recuerda el primer Kamehame? Si lo recuerda, no lo tiene que repetir. Pero ¿cuál sería el sistema nervioso autónomo que se afecta si es que todos los niveles sacros se comprometen? El parasimpático. El parasimpático. Entonces, es una persona que perdería el tono de los esfínteres. ¿Ya? O que sí, pues efectivamente tendría alteración de los tonos de todos los esfínteres porque el simpático los exacerbaría, los incrementaría. Entonces, ¿qué sucedería con esa persona? Tendría una alteración muy severa en el control de la micción y de la defecación y por ende del trabajo de parto. Entonces, cuando pensamos en un síndrome de Caudequina, tendremos más implicaciones de riesgo y peligro para la madre que está embarazada que en una médula anclada. Aunque, obviamente, la médula anclada va a tener su exacerbación y va a presentar su daño. Listo, una paciente parapléjica que ha perdido todas sus funciones desde un nivel determinado, sí sería un verdadero riesgo, porque sensibilidad y motricidad alterada implica que los nervios mixtos comprometidos han afectado todas esas funciones. Una paciente que tendrá que ser observada todo el tiempo, vigilada permanentemente, no puede sentir muchas veces al bebé y tendrá que ser monitorizado permanentemente para que sea extraído por cesárea. ¿Ya? Entonces, claro que puede darse el embarazo, pero son embarazos de alto riesgo, ¿sí? Que requieren monitorizaciones especiales. Ahora bueno, seguimos entonces con el anclaje medular y eso nos permitía considerar las cualidades de distribución de la médula. Recordemos que los nervios van saliendo de los lados de la médula y se van a distribuir en proporción a este crecimiento desproporcionado. Ya vamos a verlo en otra diapositiva. Pero esta desproporción nos otorga que el espacio subaracnoideo, donde se está bañando el líquido cefalorraquídeo que mantiene envuelta y protegida la médula espinal, haga un espacio aumentado desde L1 hasta S2, donde está el saco dural, lo que se denomina cisterna lumbar. Lo que decíamos es el sitio donde vamos a realizar las funciones. ¿Okay? Dicho esto, ¿qué tenemos que considerar también? La dura madre, como decíamos, se relaciona con las vértebras y al exterior de la dura madre vamos a encontrar una grasita. La dura madre en la columna va a tener solo una capa, en el cráneo tiene doble capa. Si es que alguien me dice por qué, bienvenido sea. Pero lo que sucede es que esta dura madre adelgazada de una sola capa se pega a la grasa peridural porque tiene relación íntima con los vasos sanguíneos de ese nivel. Por eso es que es útil la colocación de un anestésico que bañe el espacio peridural y me proporcione inmovilidad y pérdida de la sensibilidad desde el nivel infiltrado hacia abajo. ¿Sí? Entonces, ¿para qué me ha servido saber que hay un espacio con grasa por fuera de la dura? Porque ese espacio denominado peridural sirve para la anestesia peridural. ¿Ya? Se ha reemplazado a la anestesia raquídea que antes se daba. ¿En qué consistía la anestesia raquídea? En perforar la dura madre y meter el anestésico en el líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? Bueno, ¿qué más con respecto a distribución y establecimiento de las fibras? Podemos notar acá cómo la médula espinal está pues en el espacio subaracnoideo, la leptomeninges como ese envoltorio, como el plastiquito del embutido o como el plástico que ponemos en la fruta antes de cortarla en la refri. Y de aquí podemos ver cómo salen las raicillas, ¿sí? Las raíces nerviosas se miden de esta forma, son más o menos 6 raicillas dorsales y 6 raicillas ventrales. Las raicillas dorsales pueden ser identificadas por la presencia de estos abultamientos que vemos aquí, 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 aquí. Esos abultamientos son los ganglios sensitivos, ¿sí? Y van a estar dispuestos en las raíces dorsales. Entonces, con esto podríamos colegir que si es que tenemos raíces libres anteriores, a ver, vamos a ver una que se vea con claridad.
Sí. Tenemos acá raíces con dilataciones a estos niveles. Las raicillas que terminan en la dilatación nos dicen que estamos viendo una raíz dorsal. Va a haber otra raíz ventral que va a estar saliendo más profundamente donde está en la punta del asa. Esa raíz que apuntamos está profunda va a ser la raíz anterior. Se une con la raíz posterior en estos espacios que están en la dura madre que se denominan recesos durales. Los recesos durales son como saquitos, ¿no? Como puntitas que se forman en la dura madre y que reciben a la unión de las raíces anteriores y posteriores. Al unirse, ¿qué forman? Los nervios raquídeos. ¿Sí? Nervios raquídeos mixtos, sensitivos y motores. Entonces, desde este punto van a salir los diferentes nervios raquídeos. Dense cuenta de otra cosa, las raíces más altas tienen una posición casi horizontal y mientras vamos bajando empiezan a tener esta distribución. ¿Sí? Hasta el sitio de la caudequina en la que prácticamente están verticalizadas. ¿Sí? Esto es porque las raíces se quedaron chicas, pero se fueron alargando para seguir saliendo por sus vértebras respectivas. ¿Okay? Podemos notar también que la posición de la médula espinal se supedita a que necesita un sistema de ligamentos que le soporte. Entonces, la médula espinal, si yo le corto así, ya les explico. Ahí está la H de la médula espinal, la sustancia gris. Vemos la vía madre, ¿ya? Y la aracnoides que se proyecta para unirse a la dura madre. Este es el espacio subaracnoideo, esta es la vía madre, esta es la dura madre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A estos lados, la vía aracnoides se proyecta formando unas prolongaciones que tienen el aspecto más o menos como este. Parecen el diente de un tiburón, por eso se llaman los ligamentos dentados, ¿no? Nos vemos los ligamentos dentados. Ahí ustedes pueden ver, tal vez no con mucha claridad, las diapositivas se están compartidas, así que pueden hacer zoom de acercamientos, profundización en las imágenes y pueden ver acá pues estas extensiones como bandas que son los ligamentos dentados. ¿Para qué sirve? Para mantener a la médula centralizada en el espacio subaracnoideo. Entonces, pese a que hay la tendencia a esta disposición en cuerda de arco, hay la tendencia también a que se mantenga central, gracias a los ligamentos dentados. Todo sería un equilibrio entre estas dos condiciones, los extremos, los límites y el ligamento. Aquí se puede notar el film terminal de un color diferente a las fibras nerviosas. ¿Okay? Y una característica importante, hablamos de las raíces que salían, estas raicillas, que van a dar lugar, miren, si una se continúa con otra, una con otra, una con otra, dando lugar a una suerte de surco. ¿Sí? Lo que me va a dar lugar a que donde salen las raicillas, acá sí asumimos que está viniendo una, ya que están saliendo las motoras, ¿no es cierto? Entonces, en los sitios en donde entran las raicillas o salen, se forma un surco. ¿Ya? El surco que está ventral se llama surco anterolateral y el surco que está posterior se llama posterolateral. ¿Sí? También pueden encontrarlo como ventrolateral y dorsolateral. De ahí se va a ver que esta linda médula tiene un surco medio posterior y un surco medio anterior. ¿Ya? Y eso nos permite separar a la médula en porciones. Lo que voy a pintar aquí, que va a corresponder al cordón anterior. Lo que vemos acá, que es el cordón lateral. Y lo que vemos acá, que es el cordón posterior. ¿Sí? Entonces, acá, ¿qué es lo que vamos a ver? Aquí no se puede porque está la arteria, la arteria espinal. A ver, yo sabía que lo tenía. Ya, miren, aquí está el cordón anterior.
el cordón anterolateral, el cordón posterolateral. Una tercera forma de encontrarlo es como surco colateral anterior y surco colateral posterior. ¿Ya? Y se puede ver también un surco medio posterior. ¿Ok? Miren, cordón anterior, cordón medio, cordón posterior. Ahora, a los doctores de práctica, ¿se acuerdan que les dije? No, miren, el asta ventral les dice dónde está el surco anterior, anterolateral. El asta dorsal les dice dónde está el surco posterolateral. Entonces, este que es el cordón posterior, a veces tiene una división adicional. Este es el surco intermedio posterior, que nos permite ver un fascículo en el interior, un fascículo medial que se llama fascículo grácilo delgado, y uno en cuña, que es el fascículo cuneiforme. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, en la configuración externa, ¿qué tenemos que considerar? Surco medio posterior, surco medio anterior, surco anterolateral, surco posterolateral. ¿Okay? ¿Qué nos da eso como resultado? El cordón anterior, el cordón posterior y el cordón medio. El cordón posterior, si es que tiene un surco adicional, como sucede a nivel cervical y torácico, nos permite describir el fascículo grácil y el fascículo cuneiforme. Ay, qué feo. Entonces, la configuración externa no le significa mayor complicación, ¿no es cierto? Un dato que sí vale la pena que recordemos o que consideremos es que el límite inferior, ¿cómo lo encuentro en la médula espinal? Yo sé que eso es localizando la primera vértebra lumbar. ¿Sí? Si usted ubica la primera vértebra lumbar, hay una cosa que se llama el plano, el plano lumbar que pasa entre las crestas ilíacas, y ese plano, ¿sí?, atraviesa el espacio L4, L5. Entonces usted puede pinchar en L4, L5 o subirse un espacio, ¿ya? O desde ahí contar las apófisis espinosas y llegar a L1. Entonces usted sabe que a nivel de L1, a nivel de L1, usted tiene el límite inferior de la médula espinal. ¿Okay? ¿Cómo se llama ese límite inferior? Cono medular. El límite superior, ¿cuál era la referencia? El agujero occipital o el borde superior del atlas, ¿no es cierto? De la arcada anterior y posterior del atlas. Pero estructuralmente vamos a encontrar algo que se denomina la decusación motora o decusación de las pirámides. Entonces, miren ustedes, viene el tubo raquídeo, sí, y se continúa con la médula espinal. Aquí tenemos el agujero occipital y el atlas. ¿Sí? En este punto tenemos el surco medio anterior. En el sitio en donde pasa el plano, usted se va a encontrar como una estructura que es como una especie de interrupción, como un osígoro, que interrumpe el surco medio anterior. Ese punto de ahí se denomina la decusación de las pirámides. Es el sitio donde se cruzan las fibras piramidales. Por eso se llama la decusación de las pirámides. Y ese es el límite superior. ¿Ok? Muy bien. Dicho esto, ¿alguna pregunta sobre configuración externa? Doctora Novillo, ¿me quería preguntar algo? No, o sea, te quiero preguntar cómo es lo que yo dije era entre, o sea, la parte occipital y la atlas, entre la articulación atlántica o tendría que ser la parte. La articulación occipitatoria que está supeditada a la unión entre los cóndilos y las cavidades glenoides de uno y otro, pero no necesariamente se corresponden con ese plano. Entonces lo que agarra es el límite inferior y superior, traza un plano intermedio y ese es el que le va a dar al punto en donde empieza el dolor. Estaremos hablando de que si es que son los cóndilos, el cóndilo puede estar a este nivel. No, él dijo mío. Aquí estaría la cavidad glenoide y aquí estaría el cóndilo, no necesariamente el espacio. De hecho, la mejor referencia es el borde inferior del agujero. Contestando esa pregunta. Ahora entonces, ¿qué tenemos que ver en la configuración interna? En la configuración interna
interna tenemos que considerar cómo se van a organizar los núcleos, la sustancia gris y la sustancia blanca, o sea, lo que en verdad nos lleva a entender los circuitos. Sabemos todos que cada uno de los segmentos medulares van a tener un nervio determinado que va a meter información y a sacar órdenes de ejecución. Pues eso se tiene que procesar en un primer nivel. ¿Sí? Más o menos la forma en la que se van procesando las cosas es como una onda progresiva de autoridad, como una línea de mando. Cuando usted recibe la orden, mi capitán, con la novedad de que el enemigo viene a atacarnos, ¿qué hace el sargento de la unidad? Lo que dice, muy bien, entonces, cabo, póngase en posición y aliste su fusil. Y el sargento inmediatamente va a la radio para avisar a la unidad que les van a atacar, avisar al inmediato superior. El inmediato superior que dice, llama al general de división para que manden más tropas. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucedió? Primero se da un mecanismo así, ¿no? Entra a la central de procesamiento y ya sale a ejecutar algo. Y esto es lo que produce el arco reflejo. Una primera respuesta, entonces empieza un primer procesamiento. Después de esto se sube a un siguiente nivel. Este nivel da otras órdenes y tiene que comunicarse con el nivel más alto. ¿Sí? Este nivel más alto ya dispone que haya una ejecución más directa. O puede mandarle también órdenes a este nivel. No, él dijo. ¿Sí? Eso no les dice que tal vez el sargento con esta comunicación haga también comunicación directa con los niveles altos. Pero usualmente lo que sucede es que se da un fenómeno escalonado. Entonces, va a haber un procesamiento inicial en el sector, va a haber procesamientos superiores cada vez más complejos hasta que se llega al mando más alto. Entonces, para eso tenemos que pensar que tenemos que aprender primero dónde están los mandos del segmento, de la metámera. Entonces, el fenómeno sensitivo por la neurona sensitiva ingresa a la médula espinal. ¿Qué sucede en la configuración interna? Podemos ver cómo se han distribuido los cordones en sustancia blanca, que es la representación de fascículos. Esta sustancia blanca que está acá, ¿de qué está hecha? Sabemos que de fascículos, pero los fascículos que están acá son fascículos cordonales, es decir, que no van a hacer comunicación de una neuronita de aquí con una neuronita de acá. ¿Ven? Los fascículos estos de acá son tendidos de fibras de núcleos que están mandando información a los niveles superiores. ¿Ven? Entonces usted tiene que pensar que estas son vías ascendentes y también vías descendentes de fibras de diferentes niveles. Cuando yo hablo de fibras que cruzan diferentes niveles de la médula espinal, ¿cómo se llaman esas fibras? Está en los videos. ¿Cómo se llaman? Por tres masas. Las fibras que pasan de un nivel a otro del sistema nervioso. De primer nivel. ¿Perdón? De primer, segundo y tercer nivel. ¿Perdón? Sí, bueno, o sea, los tractos, si estamos hablando de tractos, pero puede haber tractos en un mismo nivel. No. La fibra de proyección. Gracias, Víctor. Más. Le ponemos tres más de los que hay para acordar. Fibras de proyección. Las fibras de proyección son las que salen desde, por ejemplo, una metámera y se van hasta la corteza o se van hacia el diencéfalo. ¿Sí? Otra fibra de proyección es las fibras piramidales, salen de la corteza hasta la médula espinal. Eso es una fibra de proyección. Cuando están en el mismo sitio, son fibras de asociación. Entonces puede que yo encuentre una y otra fibra de asociación por ahí. Y las fibras que conectan un lado con otro, ¿cómo se llaman? Comisuras. ¿Sí? Las comisuras, las articulaciones. Entonces, pensemos que la sustancia blanca va a estar formada por fibras ascendentes y descendentes. ¿Ya? Estas fibras ascendentes y descendentes salen
y llegan a núcleos que están en los segmentos celulares. La sustancia blanca entonces no está representada por los cordones laterales, anteriores y posteriores. Aquí podemos ver a través del surco intermedio posterior. Vemos cómo el surco medio posterior es poco profundo y está seguido por un septum o un tabique medio posterior. Este tabique medio posterior histológicamente está formado por prolongaciones de astrocitos que forman lo que se denomina la membrana o lámina limitante externa. ¿Ya? Y terminan dejando este pequeño tabique. Acá tenemos en cambio la escotadura o la fisura media anterior. Es bastante pronunciada, bastante profunda, a tal punto que casi llega a la sustancia gris. ¿Okay? Ya, de ahí los cordones no tenemos mayor problema, vemos la sustancia gris. La sustancia gris se forma por astas, pero estas astas en realidad no son astas, son columnas. Si tienen por acá tienen la configuración externa, una imagen para hacer hincapié en eso. Entonces tenemos que considerar que son columnas, ¿no? Aquí yo veo, como les puedo decir, no dar el nombre de asta, pero un asta bandera, palo, no es solo un asta, es una columna de sustancia gris que usted, por donde quiera que le corte, le va a encontrar. ¿Sí? ¿Sí me explico con esto? ¿A qué quiero llegar? ¿Qué quiero decir? Okay. Entonces, vamos a encontrar las astas o columnas grises posteriores, que son el grupo de células intercaladas que van a procesar la información sensitiva. ¿Okay? Nos encontramos con las astas o columnas grises anteriores, que en cambio se van a encargar de procesar la información eferente, la de ejecución. Y vamos a tener estas dos unidas por un punto central denominado comisura. Esta comisura, al ser de sustancia gris, es comisura gris. ¿Sí? En la comisura gris, en el centro, nos encontramos con un orificio que es el conducto ependimario. ¿Ya? Este conducto ependimario se continúa como el vestigio de la cavidad que se forma en el tubo neural. ¿Sí? Y de aquí, este conducto ependimario nos permite dividir a la comisura gris en comisura gris anterior y comisura gris posterior. ¿Listo? De esta comisura gris podemos ver que también hay sustancia blanca atrás y sustancia blanca adelante. Entonces esas son las comisuras blancas anteriores y comisura blanca posterior. ¿Ya? Un dato importante es que las astas también tienen sus componentes. El asta dorsal tiene una base, una porción intermedia y un vértice. ¿Sí? El asta anterior tiene también una porción, un vértice, una porción intermedia y una base. ¿Por qué es importante considerar eso? La base es lo que queda más cerca del conducto ependimario y por tanto de lo que primitivamente era el surco la limitante. Por tanto, la base tendrá células intercaladas aferentes y eferentes biseculares. Y las células que están en los vértices tendrán funciones más bien aferentes y eferentes somáticas. ¿Ya? ¿Sí ven que sí valió revisar los libritos? Sí, se entiende, ¿no? Vean entonces cómo la médula espinal genera el conducto ependimario, la sustancia gris es una continuación y la sustancia blanca está en la periferia. Los núcleos que vamos a ver son sitios organizados para cada uno de los segmentos. O sea que voy a tener núcleos que van a controlar o van a recibir la información sensitiva de una porción específica. ¿Sí? Si es que es sensitivo, una porción específica de piel o de articulación. O que va a generar el movimiento de una parte específica o un grupo muscular específico. Pero eso es la sustancia gris. En cambio, la sustancia blanca es un tendido de fibras que por donde quiera que le veas va a ser la suma de varias fibras. ¿Sí? Esto considere como un circuito eléctrico. Si es que usted tiene aquí un cajetín, ¿no es cierto?, con los circuitos. ¿Sí? Este está diseñado para recibir la información de este panel de aquí, el panel 1, o el dermatoma 1. ¿Ya? O el dermatoma, seamos más grandes, el C4, ya, ¿ok?
Entonces, este también emitirá respuestas motoras para el área muscular de ese cuarto. ¿Ya? Pero para contactarse con los niveles superiores tiene que enviar información de aquí y vamos a tener otro panel acá que es C3, ¿sí? Que va a emitir fibras ascendentes y también vamos a encontrar C2, ¿ya? Que también va a mandar fibras, ¿okay? Y va a haber también fibras que descienden y entran para dar órdenes de estos segmentos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo pienso en núcleos, tengo que pensar en que el procesamiento corresponde solo a esta porción, al segmento. ¿Sí o no? ¿Sí? Pero cuando pienso en el fascículo, si es que, por ejemplo, yo agarro acá, yo no estoy teniendo solamente comprometiendo a las fibras de este segmento, estoy comprometiendo a todas las fibras. ¿Sí? ¿Qué pasaría si se daña este centro de procesamiento? ¿Qué se afectaría? La sensibilidad y la motricidad de ese segmento. ¿Qué pasaría si se produce una lesión en este cordón? Se afecta todo. Se afectarían todos, desde la lesión para abajo. ¿Cuándo se dañaría? Que esté acá arriba, que esté sigue, ¿no es cierto? ¿Sí ven? ¿Sí se entiende? Sí. Ya. Eso va a ser importantísimo para que usted comprenda los síndromes medulares. ¿Ya? Entonces ahora pensemos en esas divisiones, en la sustancia gris y blanca, y vamos a estudiar cada una de las porciones. Lo primero que vamos a estudiar entonces van a ser los cajetines, ¿sí? Los procesadores, las centrales de procesamiento del sistema intercalado, pero en cada metal. ¿Ya? La sustancia gris va a variar en su aspecto y en su configuración dependiendo del nivel. Hay algunas características específicas para cada nivel. ¿Ya? Y hay algunas que son comunes para todos. Por ejemplo, sensibilidad protopática, yo la tengo que tener en todas partes. Tengo que sentir el dolor, el calor, la temperatura de la misma forma. Propiocepción consciente e inconsciente va a tener otras variaciones. ¿Sí? Entonces, vamos ahí. Entran las fibras aferentes y el primer centro de procesamiento con el que se encuentran, antes de encontrarse con un centro de procesamiento, las fibras que entran a la médula dan un pasito acá, que es importante que lo mencionemos. Estamos hablando, vamos a empezar a hablar de núcleos de la sustancia gris de una médula espinal. Cuando entran todos los niveles de la médula hacen una cosa: meten fibras hacia el centro sensitivo, pero al mismo tiempo mandan colaterales para arriba y colaterales para abajo, justo en el punto de entrada. ¿Para qué? Para mandar la información a segmentos superiores y segmentos inferiores. ¿Eso para qué sirve? Para volver complejas a las respuestas. ¿Sí? Si es que yo se acuerda, si es que yo me pincho con C8, necesito responder con C5. ¿Sí? Entonces, eso me ayuda a que la información refleja se pase a otros niveles de 1. Eso forma entonces un pequeño tracto de sustancia blanca a ese nivel, en el vértice, que se llama el tracto intersegmentario de Lissauer. ¿Sí? El tracto intersegmentario de Lissauer. De ese nivel seguimos al siguiente punto. ¿Qué hora es? Todavía tenemos un punto en 17 minutos. Ya. ¿Qué sucede acá? Ya. Después del tracto de Lissauer nos topamos con esta área de acá, que es media transparentosa. ¿Sí? Usted le ve el microscopio y no se tiñe muy bien. Es gelatinoso. ¿Sí? Y está llenito de un neuropéptido que funciona como neuromodulador, es decir, de transmisión lenta, de conducción lenta.
¿sí? Se llama la sustancia P. ¿Ya? Ese neuromodulador, que se denomina sustancia P, es producido por unas células escasas en esa gelatina que dan el nombre a ese núcleo. Ese núcleo gelatinoso de escasas células que tiene sustancia P se llama sustancia gelatinosa de Rolando. ¿Ok? Y la sustancia se llama sustancia P porque se encarga de llevar el dolor lento. ¿Sí? Es P de dolor en inglés. ¿Sí? ¿Ok? Después seguimos abajo y nos encontramos con un núcleo que le hace ver como un ojito, como una barriguita a cada uno de los. Entonces, fascículos de Lissauer en todos los niveles medulares. A propósito, algo para ellos. Ustedes ven aquí un montón de cortes diferentes, ¿no es cierto? De diferentes aspectos. Es importante que tomen en cuenta, ¿ya? El nivel medular que se escoge para estudiarse generalmente es estándar. O sea, se busca el sitio en donde sea más notorio los cambios. Generalmente se pueden ver cambios distintivos a nivel cervical superior, es decir, C1 y C2. Cervical inferior, C3 a C8. ¿Sí? Dorsal superior, D1 a D6. Dorsal inferior, D7 a D12. ¿Sí? Lumbar superior, L1 a L3. Lumbar inferior, bueno, no tiene más que algunos elementos, por eso es que generalmente el lumbar se le ve como una sola cosa. ¿Sí? Y sacrococcipio. Se pone al sacrococcipio en el mismo saco porque lo único que varía entre sacro y coxis es que el agujero primario se le ve más grandote en coxis. ¿Sí? Y lo que sucede es que obviamente como el cono terminal se va achicando, usted ve una ñavita. ¿Okay? Entonces vemos acá que está compactado, no es que ha crecido, sino que tenemos que darle un zoom al corte. Y a este nivel en cambio tenemos que alejar un poquito para verle bien. Entonces, ¿qué sucede? A nivel cervical superior, cervical inferior, torácico, lumbar y sacro, en todos los niveles vamos a encontrar sustancia gelatinosa de Rolando. ¿Por qué? Porque dolor tenemos que sentirlo en cualquier lado. ¿Sí? ¿Qué vamos a encontrar también? Fascículo intersegmentario de Lissauer. Después de eso tenemos un núcleo intermedio acá, ¿sí? ¿Sí le ven? Que es el núcleo propio. ¿Ok? Este núcleo propio se lo relacionó inicialmente con la propiocepción. En el video que se les compartió, creo que ya se les compartió, sobre vías, está explicado por qué antes se le consideraba que tenía que ver con la propiocepción. Es por las vías que salen de este núcleo. ¿Ok? Las vías de la propiocepción consciente se dirigen hacia el cordón posterior. ¿Ok? Y antes se pensaba que todas esas fibras tenían que ver con el núcleo propio. Pero luego se supo que el núcleo propio solamente emitía unas fibras al cordón posterior y no se encargaba de la propiocepción consciente, sino de la sensibilidad protopática. ¿Cuáles son los componentes de la sensibilidad protopática, doctora? Dele. Termoagnesia, perfecto, ¿qué más? Quedamos ahí, amén, doctor Ravillo. Presión, más. Listo, esa sensibilidad protopática es procesada en el núcleo propio. Entonces, tenemos sustancia gelatinosa de Rolando y núcleo propio para procesar la sensibilidad protopática. ¿Ok? Desde las neuronas de este núcleo propio se van a proyectar las fibras que van a formar el sistema de la sensibilidad protopática. Es decir, que van a subir por los cordones y van a ascender. Eso ya lo vamos a ver en vías. Después de eso tenemos que seguir. Miren, ya empezamos en el vértice del asta dorsal. Estamos en la porción intermedia que es el núcleo propio. ¿Dónde hay núcleos propios?
en toda la membrana. ¿Ya? De ahí nos encontramos con un núcleo que está en la base, pero pegadito a la porción medial. Si es que tiene esa distribución, tendrá que ver con funciones aferentes, viscerales, deferentes viscerales, aferentes somáticas, deferentes somáticas. ¿Qué dicen? A ver, doctora. ¿Aferentes o eferentes? Una sola. ¿Aferente qué? ¿Visceral somática? Visceral, ok. Porque está cerca del conducto epidimal. Gracias, doctor. ¿Apellido? Salas. Más. La doctora Salas más. Entonces, consideremos que está en la porción medial. Este núcleo es el núcleo que se va a encargar de recibir la información sensitiva para procesar la propiocepción inconsciente. ¿Qué es la propiocepción inconsciente? La sensibilidad que recibe de los usos neuronales. ¿Ok? Y aparte de esa información, tiene un poquito también de propiocepción inconsciente. El núcleo dorsal de Clark sí hay un poquito. Entonces, ¿qué hace el núcleo dorsal de Clark? Trae la información o procesa la información de la propiocepción inconsciente. ¿Qué era la propiocepción inconsciente? Las aferencias del uso neuromuscular para el tono y la postura. ¿Ya? Del núcleo dorsal de Clark van a salir fibras que van a dirigirse al cerebelo. ¿Ok? Y nos proporcionan entonces esta función. Un dato importante: el núcleo dorsal de Clark no está en todos los niveles como el núcleo propio o la sustancia que la vamos a ver rolando. Esta solamente está a nivel de C8 o D1 hasta las porciones lumbares. Exacto. ¿Sí? No, hasta la porción lumbar. Sí, hasta el lumbar superior. Entonces, ¿por qué es eso? Aquí hay una situación. El núcleo dorsal de Clark es un núcleo primitivo que nos permitía la propiocepción inconsciente, es decir, el tono y la postura. Y sabemos que el tono y la postura dependen del eje de gravitación y que depende de nuestras extremidades inferiores. Entonces, yo necesito mantener la propiocepción inconsciente con información que me venga del tronco y de las extremidades inferiores. Y formar un circuito aparte para mis extremidades superiores. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El núcleo dorsal de Clark solo va a estar presente a nivel lumbar, torácico y lumbar y torácico prácticamente, hasta C8, que es el primer cervical, porque la información que recibe solamente va a ser necesaria de las extremidades inferiores y del tronco. ¿Ya? ¿Cómo llegan las de las extremidades inferiores? A través del plexo lumbosacro. ¿Sí? Por eso utilizo los niveles lumbares. ¿Cómo llegan los del tórax? Los del tórax a través de los segmentos torácicos. ¿Ya? ¿Cómo se forma o cómo se da la inervación de las extremidades superiores? A través del plexo braquial. Y el plexo braquial se forma desde C3 o C4 hasta C8 o C1 hasta B2. ¿Sí? Por eso es que no interviene la propiocepción inconsciente de las extremidades superiores. ¿Por qué se da esto también? Porque el núcleo dorsal de Clark lo utilizábamos cuando caminábamos en cuatro patas y necesitábamos un control de las extremidades inferiores y del tronco después para ponernos de pie. Y esta parte era bien desarrollada en nosotros y estaba hasta a nivel sacro o era más gordo en nivel lumbar cuando teníamos cola. Porque el tono y la postura dependen de la información de propiocepción inconsciente, ya para equilibrarnos cuando estamos en cuatro patas si tuviéramos cola. ¿Cuál es el órgano que se vuelve más importante que la cola para un animal como nosotros que camina sobre dos patas? ¿Qué parte? El oído interno, ¿no es cierto? El aparato vestibular. Entonces yo ya necesito un desplazamiento diferente, un desplazamiento angular.
¿Ok? Entonces, por eso es que tengo núcleo dorsal de Clark a nivel torácico y lumbar. No está a nivel cervical ni sacro. ¿Está bien? ¿Estamos? Ya. Aquí aparece otro núcleo nuevo. ¿Sí? En la porción lateral vamos a encontrar un núcleo que se llama núcleo aferente visceral. El núcleo es muy sugestivo, ¿no? Aferente visceral. Este no se encuentra en todos los niveles. ¿Sí? Es el punto de aferencia que va a llevar la información específica de la víscera hacia los núcleos, a los núcleos de procesamiento autónomo. Dicho esto, por 5 mases, ¿cuáles serán los niveles que tengan núcleo aferente visceral? Y en razón de eso le pongo un cajulla. Ahorita, pero rápido. Le doy un cajulla. Si no lo explico yo lo que C8. Ah, C8. En las torácicas. Ah, En las torácicas. ¿son las torácicas? Torácicas y lumbar. ¿Qué más? ¿Por qué? Porque es autónomo. Pero no es autónomo. El autónomo tiene, solo se caracteriza por la parte aferente. La aferente es independiente. O sea, es una vía común para todos. Pero entonces, el núcleo aferente visceral, ¿dónde lo va a encontrar? En las fibras. Ya me dijeron que es a nivel tóraco, lumbar y sacro. Pero ¿por qué a esos niveles? Estoy interesado. ¿Perdón? No, es que no estamos hablando de ganglios, es núcleos. Doctor Ortega, ¿No son con las fibras que son preganglionares? ¿qué pasa con eso? Esa se conecta por el cambio que había dicho, que fibras del sistema nervioso autónomo que van hacia los órganos. Alrededor no, pero usted ya me está hablando de parte periférica, la central. ¿Por qué? Porque usted sabe que a nivel tóraco lumbar y a nivel sacro usted va a encontrar núcleo aferente visceral. ¿Qué hora es? Vamos, tenemos 5 minutos para ver si eso ocurre. Si es visceral no es por el tracto digestivo. Pregunta. ¿No? Eso está en el periférico. Ahí lo entendió. A ver, al doctor Cali le ponemos 3 más, ¿quién más me pone? La doctora Sala le ponemos 2 más, al doctor Figueroa le ponemos 2 más. A ver, ¿cuál es la situación? Faltó solamente un enganchecito. Tengo una parte aferente, pero como les dije, es la parte aferente que especifica la información hacia la parte autónoma. ¿Qué fue lo que el doctor Figueroa no me dijo bien para darle como válido? Eso no pertenece al sistema autónomo tal cual. ¿Sí? Pertenece a la parte aferente que se va a encargar de nutrir al núcleo autónomo que va a estar en el sector eferente. Entonces, a nivel de las astas dorsales, en la base, en la porción lateral, a nivel tóraco-lumbar vamos a encontrar un núcleo aferente visceral que va a llevar las aferencias o la sensibilidad visceral hacia los núcleos tóraco-lumbares del sistema nervioso simpático. ¿Sí? A nivel sacro, ¿qué va a suceder? A nivel sacro vamos a tener un núcleo aferente visceral que va a llevar la sensibilidad visceral hacia el núcleo autónomo sacro del sistema nervioso parasimpático. ¿Dónde están estos núcleos? Inmediatamente hacia adelante. ¿Sí? ¿En qué parte?
en la base del asta ventral. ¿Por qué? Porque el sector de la base del asta ventral es la parte eferente, ¿sí? Visceral. ¿Ya? Entonces, si es que usted va haciendo asociación, lo que leyó en desarrollo, lo que ahorita estamos hablando, tiene coherencia para que usted vaya buscando dónde están los núcleos y no tenga que mandarle a que se memorice las láminas de Rexel para que se olvide mañana. ¿Sí? Entonces tenemos el núcleo aferente visceral ubicado en la porción lateral de la base del asta dorsal. ¿A qué niveles? Tórax, lumbar y sacro. ¿Qué es lo que hacen? Proporcionan fibras de conexión con fibras células intercaladas ahí mismo, ¿no? Que se van al núcleo eferente visceral del sistema nervioso autónomo que le corresponde. El tórax lumbar será el sistema nervioso simpático o el parasimpático, doctor. Doctor, ¿simpático o parasimpático? ¿Ah? Parasimpático, menos. Ustedes por no pararme bolas. Doctor, ¿por qué al simpático? ¿Ah? El núcleo aferente visceral del nivel sacro, ya le cambié la pregunta, pero el núcleo aferente visceral del asta dorsal de un nivel sacro proporcionará información visceral al núcleo autónomo sacro o al núcleo tóraco lumbar del sistema nervioso simpático. Casi como de qué color es el caballo blanco. Es el tórax lumbar. Si me hubieran estado prestando atención, si hubieran evitado el menos. ¿Cuál sería? A los dos no es. El simpático. El aferente visceral sacro. ¿A cuál iría? Al autónomo sacro. ¿Al simpático? De aquí, ya, creo que ya se nos acabó el tiempo. Doctores, el asta dorsal tiene su componente de núcleos. Las astas ventrales tienen una distribución eferente, visceral y somática. Que les pido revisen, pues ya es miércoles, ya les toca para la próxima semana. Y en el transcurso de la semana les subiré la actividad que tienen que hacer para la nota de para los doctores de la práctica, por favor, esténse pendientes, vayan al baño, hagan del 1, hagan del 2, coman un juguito, ¿sí? Si tienen novio, dámenle, dámenle un ratito, y les aviso si tenemos práctica. Muchísimas gracias. Puedes probar tu mochila. Jane.